Hola, buenas noches. Mi nombre es Darío Napolitano. En esta parte de lo que es los mayas vamos a hablar de los recursos económicos que tenían justamente este pueblo. La actividad fundamental era la agricultura. Para ello utilizaron distintas técnicas de aprovechamiento del suelo con los recursos disponibles. Se utilizó el sistema de roza y quema, que básicamente consiste en una eliminación de la parte superior, la parte aérea de la vegetación, y queda la raíz de la planta. Entonces se trata justamente de rozar la tierra, penetrarla apenas unos pocos centímetros y dejando una pequeña capa de tierra más suelta y airada, pero sin levantarlo, y eso permite que después se pueda cosechar. Eso se utiliza mucho en lo que es la zona densa de bosques, donde hay mucha humedad en la tierra. ¿Sí? También se utilizaron otros sistemas, que fueran el de barbacho de ciclo largo, que consiste en dejar en descanso los terrenos durante un periodo que puede oscilar entre 3 y 6 años por cada uno de los que se cultiva. Este sistema se utilizó en el formativo y al crecer las poblaciones, comenzó a desaparecer, ¿sí? Porque no daban abasto. Otra variante que hay es el barbacho de ciclo corto, ¿sí? Que es cada un año de cultivo por 1 o 3 de carencia, ¿sí? También se utilizó el sistema de cultivo intensivo del campo. En ese caso se necesitaba mucho cuidado y se necesitaba de un régimen favorable que fuera de lluvias, ¿sí? Esto se implementó mucho en los valles y en las riberas de los ríos y los bajos pantanosos. Esto era muy importante en esa zona, así justamente por el tema de que había que tener mucha agua. El otro sistema, para finalizar, el sistema de pantanos o lagos, que consistía, con el nombre como lo ven en la diapositiva, que se llama las chimpas, ¿sí? Es una construcción, una pequeña plataforma que está hecha por juncos, piedra, hojas y se acumula una capa de tierra y es sostenido por ramas, ¿sí? En los costados. Esto se ataba justamente y permitía que se utilizara en los pantanos y en los lagos. Bien, lo que tenía justamente los mayas, las casas usaban un sistema de jardines con huerta para la subsistencia de cada una de las familias. Entre los principales cultivos se encontraba el maíz, la papa, los frijoles, la mandioca, la palta, la calabaza y todo tipo de fruta, algodón y todo lo que fueran tubérculos. También se trabajaba mucho con lo que eran especies y condimentos. Además se elaboraban lo que son medicamentos, tintes, para lo que sería todo el tipo de la vestimenta, y también venenos, ¿sí? Que esos se obtenían de manera natural de las plantas. También se utilizaba de los árboles la madera para las casas, ¿sí? Y como les decía, el tema de estas pequeñas balsas que utilizaban justamente para la agricultura. Practicaban la caza y la pesca, y también tenían la domesticación de animales para el consumo. El comercio se realizaba de manera local dentro de un propio mercado de consumo, ¿sí? Que era distancias pequeñas, distancias medias y distancias largas también. La distancia larga se utilizaba a través de caravanas, que eran por tierras, y canoas, todo lo que fuera, como vemos en la diapositiva, por vía marítima. También existía el sistema de trueque para comerciar, lo que justamente permitía que ellos pudieran tener subsistencia, ¿sí? En lo que hace justamente a la política y a la sociedad, los mayas entendían que la familia era la unidad mínima de organización social. El padre era el responsable, ¿sí? Por ella, y a su vez era quien quien buscaba el sustento, aunque las mujeres también participaban en actividades importantes, ¿sí? Ayudaban al hombre. La vivienda que tenía era típica, ¿sí? Que es de choza, tenía justamente un suelo elevado, ¿sí? Con un techo de hojas de palmera, ¿sí? Y se encontraban una cerca de la otra, ¿sí? Porque se buscaba justamente que una familia estuviera cercana a todo lo que es la familia en general.
En lo que hace a la estratificación, la pirámide social estaba compuesta en la parte superior, como podemos apreciar en la diapositiva, por un rey gobernante y a la vez era un sacerdote, que se lo conocía como Alak Uinuk, que tenía como nombre la traducción sería el verdadero hombre, ¿sí? Tenía funciones de soberano, era jefe, era maestro, sumo sacerdote, juez supremo, era dueño de las tierras y también de los hombres. En lo que justamente podemos apreciar, ¿sí? Estaban, en la diapositiva anterior justamente, veíamos que estaba la nobleza en un segundo plano, ¿sí? La nobleza justamente era la encargada de la parte de manejo también de las tierras. Después justamente estaban los administrativos. Ellos estaban compuestos básicamente por lo que es el tema de manejo justamente por ser familiares en parte. Después más abajo se encontraba, ¿sí? Todo lo que eran los artesanos, ¿sí? Una clase alta y una clase baja. Los de clase alta eran básicamente los que se dedicaban al tema de orfebrería, todo el tema de cerámica, ¿sí? Y eran el tema de escultores. Y lo de parte baja se dedicaban a la parte textil. La parte inferior, justamente, la zona más baja, que era la mayoría del pueblo, era la agricultura. En lo que hace justamente a la religión, tenemos justamente civilizaciones, una de las más antiguas, eran para ellos justamente, la religión era una forma de relacionar al hombre con el cosmos y mantener un equilibrio con la naturaleza. Básicamente los mayas entendían que existían muchos dioses, muchas energías, entonces eran capaces de encontrarse a un nivel que era más allá de lo terrenal. Tenía justamente una cantidad de aproximadamente 166 dioses, ¿sí? Que unía justamente lo terrenal con lo que podríamos decir nosotros con lo fantástico, ¿sí? Eran una mezcla de humanos, plantas y animales, y una combinación entre los tres. Los dioses de los mayas justamente se conocían a través de sus ritos, y bueno, y justamente eso se llevaba también a cabo en expresiones artísticas, también en la que sería primordialmente la arquitectura, la pintura y los distintos tipos de esculturas. Bueno, los dioses justamente justificaban una sociedad estratificada maya. El rey era su representante directo. Existían varios mundos antes del actual, que fueron destruidos justamente por estos dioses, por la furia de estos dioses. Algunos de estos dioses representaban acontecimientos naturales, como por ejemplo el dios de la lluvia, del sol, y también representaban objetos intangibles como el dios del maíz, el dios de la papaya, o intangibles como el dios del linaje o el dios de las sombras, ¿sí? Es necesario también destacar que existe el calendario maya, el cual se apoyaba a partir de la religión, la adivinación y también la astronomía, ya que existía una vinculación entre los conocimientos que ellos tenían, entre los saberes y el destino fijado por los dioses, ya que el cosmos conformaba distintas fuerzas que determinaban los sucesos. También estaba justamente, como habíamos dicho, las construcciones y los palacios, que hablaban acerca de la importancia de la religión en la sociedad, como si también se refleja, como decía, en el arte, que es la cerámica, la pintura y las estelas. Bien, para finalizar, como conclusión final, el pueblo maya podemos decir nosotros que se caracterizó por sus grandes ciudades, estados, centros políticos, económicos y religiosos. Eso también da muestra de su grandeza, de sus conocimientos e interés por la astronomía, la arquitectura y, como decía, la cerámica y la pintura. La economía, a través de la agricultura y el comercio, muestra también un desarrollo que ha tenido este pueblo. Y cabe destacar el vínculo que existía entre la religión y la política, estableciendo estados teocráticos o similares a ellos, manejados por un rey con plenos poderes otorgado directamente por los dioses, y a la vez pudiendo intervenir como mediador directo entre ellos y los hombres por ser un sumo sacerdote.
Muchas gracias. Acá, como pueden observar, van a ver en la última parte lo que es la bibliografía.